Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a nuestro primer invitado este jueves 9 de mayo, el economista Vicente Albornoz, decano en la UDLA, analista económico. Nos ilustra cada semana siempre con su segmento Clarito Está. Le hemos invitado para que nos ilustre sobre la incidencia del incremento del IVA desde el 1 de abril, que subiera del 12 al 15%. ¿Cuál ha sido la incidencia? Porque de primera mano la inflación ha subido. ¿Cuál es la explicación de este hecho, esta medida económica? Economista Albornoz, buen día. Muy buenos días, Miguel, qué gusto estar con usted como siempre. Yo creo que la inflación se vio solo parcialmente, estoy buscando la palabra correcta, sí, creo que parcialmente es la mejor palabra, se vio parcialmente afectada por el aumento del IVA. Tenemos un aumento de 3 puntos de IVA y en la práctica la inflación es un punto porcentual más de lo que normalmente hubiera sido. ¿A qué me refiero? A ver, la inflación mide el crecimiento de los precios, la velocidad con la que están creciendo los precios. Y si es que uno ve, la inflación estaba creciendo al 1,5 más o menos y ahorita está al 2,5 anual. Entonces, un puntito extra, creo yo que la única explicación que hay es el aumento del IVA. Podríamos entrar a analizarlo por productos, pero creo que para el conjunto en general la explicación que uno encuentra es el aumento del IVA. Y claro, uno dice, pero si aumentó el IVA a 3 puntos, ¿cómo es posible que haya aumentado la inflación solo 1 punto? Pues porque no todo está con IVA, no todos los productos de la canasta familiar promedio, que es la que se usa, pagan IVA, y no necesariamente en todos los productos el productor transfirió al consumidor el valor del IVA. Entonces, daría la impresión de que fue más bien marginal el efecto del aumento del IVA en la inflación mensual. ¿Esta dinámica era previsible cuando se aprobara el aumento del IVA a 3 puntos? Sí, más o menos. Le confieso que a mí me sorprendió un poquito, no mucho, un poquito. Yo esperaba un poquito más de inflación, fue un poquito menos de lo que yo esperaba, pero no creo que haya una diferencia relevante. O sea, nos encontramos con una inflación levemente menos fuerte de lo esperado, ¿no? Insisto, teníamos una inflación de 1,7 en marzo. O sea, entre marzo 2023 y marzo 2024, los precios de la canasta familiar promedio, cuidado, no hay que mezclarle con la básica, ¿no? La canasta familiar promedio, que es la que se usa para calcular la inflación, habían subido en 1,7% en un año medido al mes pasado. Y era de esperarse que en abril más o menos esté en el 1,7, con el aumento del IVA se ubicó en 2,7. Ahora, hay que hacer una aclaración adicional. Este mes no solo aumentó el IVA, este mes me refiero al mes de abril 2024, no solo que aumentó el IVA, también tuvimos esos desagradables cortes de luz que pueden haber hecho que se encarezcan ciertos productos, sobre todo productos alimenticios frescos, ¿no? Entonces, es difícil separar todos los efectos, pero yo no veo más de 1 puntito porcentual en la inflación de abril que podríamos atribuirle a el aumento del IVA, y yo esperaría que este aumento del IVA sea absorbido por la economía entre el mes pasado y este mes de mayo. Es decir, yo ya para junio esperaría que no veamos ningún tipo de efecto inflacionario del aumento del IVA. Creo que también es importante resaltar que tampoco es que la economía ecuatoriana esté en un momento de gran crecimiento, gran bonanza. No es que estamos a punto de colapsar tampoco, pero no estamos en un momento de gran crecimiento, y por lo tanto tampoco es que la gente está dispuesta a pagar mucho más. Creo que los consumidores, los ciudadanos ecuatorianos que consumimos todo tipo de bienes, fuimos los grandes frenadores, no sé si exista, los grandes limitadores, no sé si existe palabra, ¿no? Los que hicimos que se limite el aumento de los precios, porque simplemente si alguna cosa subía mucho de precio, dejábamos de comprar.
Yo vi hace poco un restaurante que sacó un anuncio diciendo, nuestros precios no van a subir, nosotros asumimos el IVA. Y asumo que tuvo bastante éxito ese restaurante porque los consumidores ecuatorianos estamos interesados en que no nos cobren demasiado, por lo tanto, me suena muy posible que hayamos logrado los consumidores frenar un posible mayor aumento de la inflación a través del aumento del IVA. Economista Albornoz, ese un punto que se registra en abril, ¿sería la dinámica que se mantendría, subiría o volvería a los niveles anteriores? Yo esperaría que, a ver, ese punto adicional en abril es comparando marzo, o sea, marzo contra abril, hay un punto porcentual adicional. Yo diría que esto es un salto, pero nos quedamos ahí. Es decir, yo no... Este punto adicional en abril se da porque la inflación de abril del 2024 fue bastante más alta que la de abril del 2023. Entonces, el mes que usted incluye versus el mes que usted quita, eso hace que tengamos un aumento de un puntito adicional. La inflación del año va a cerrar un punto más arriba de lo esperado porque tuvimos el mes de abril 2024 en este año, pero yo no creo que vamos a ver una constante de ver todos los meses inflaciones más altas, no, bajo ningún concepto. Yo esperaría que el próximo mes veamos una inflación un puntito más alta que la de mayo 2023 y que cerremos diciembre con un puntito más de inflación de lo que cerramos diciembre 2023. O sea, es simplemente subió una grada al nivel de precios y no mucho más que eso. ¿Se podría decir que hay una inflación controlada en el Ecuador? Sí, sin duda, sin duda. A ver, o sea, usted ve que el IVA sube 3 puntos y son un montón los productos que tienen IVA en el Ecuador. Son muchísimos los que tienen IVA en el Ecuador. Déjeme, le doy el dato exacto de cuántos son. Pero la canasta familiar ecuatoriana, que insisto, no tiene nada que ver con la famosa canasta básica, tiene 350 productos. De esos, 200 pagan IVA. Entonces, sube el IVA 3 puntos. 2/3 de la canasta paga IVA. Y a pesar de eso, la inflación solo se, entre comillas, dispara en un punto. Yo creo que la inflación en el Ecuador está muy controlada, cosa que, no me cansaré de decirlo, se lo debemos a la dolarización. Yo creo que el hecho de estar dolarizados nos da unas inflaciones especialmente bajas, que incluso con este aumento del IVA de 3 puntos que afecta más o menos a 2/3 partes de los productos de la canasta familiar, no vemos un disparo de la inflación. Y sabe que esto no es la primera vez que pasa. En julio 2016, se acordará usted que después del terremoto, el gobierno que estaba sin un centavo, el gobierno de Correa en el 2016 que estaba quebrado, usó el terremoto como excusa para subir el IVA de 12 a 14%. Y si no me equivoco, fue en julio 2016 que subió el IVA 2 puntos y tampoco vimos un disparo inflacionario. Creo que tanto en ese momento como ahora los consumidores hemos sido los que hemos impedido que nos suban más los precios. Realmente los únicos que somos capaces de controlar los aumentos de precios no son los policías, no son los intendentes de policía, que los pobres tienen muchos otros problemas mucho más grandes que preocuparse por un aumento de precios. No creo que son ellos los que hacen que los precios no suban, sino nosotros, los consumidores, que simplemente si nos ponen algo más caro, no lo compramos y punto. ¿Y cuál es la explicación, Vicente, del incremento de la canasta básica? ¿Cómo es esta dinámica que ha subido alrededor de $30? No, $3 subió la canasta básica. ¿$3? La canasta básica es la canasta, en un mes, ¿no? En un mes. Ya. En un mes. Es importantísimo. A ver, la canasta básica es, en mi opinión, un elemento bastante más político que económico. Yo trato de hacer pocos análisis con la canasta básica. Pero, a ver, es interesante. La canasta básica es una canasta calculada en función de lo que consumían las familias pobres de Quito, Guayaquil y Cuenca en el año 74.
usted comprenderá que un grupo de productos como ese no es relevante para los ecuatorianos del año 2024. Es una canasta de hace 50 años. Entonces hay que tomarle con pinzas a la famosa canasta básica, ¿no? Pero la canasta básica sube, de marzo a abril sube 3 dólares. Mientras que si usted ve en el mes de la paralización de la CONAIE de julio 2022, ¿fue junio o julio? Junio 2022, subió 19 dólares la canasta básica, ¿no? ¿Y por qué la canasta básica sube poco, mes a mes? ¿Por qué sube poco? Porque todito lo que está en la canasta básica son productos que no tienen IVA. Ahí están los huevos, el arroz, los fideos, cosas que no tienen IVA y que por lo tanto no deberían haber subido, y que los consumidores de esos productos tampoco son de los que están interesados en aceptar un aumento de precios, y se les subieron algún precio de esos, simplemente no dejaron de comprar, con lo cual los productores tuvieron que bajar los precios. Me parece que esto debe haber sido espero que haya sido una experiencia que les dé un poquito de humildad a los productores. Espero que se hayan dado cuenta que no pueden subir precios a su gusto. Los consumidores ecuatorianos, si no suben los precios, dejamos de comprar y punto. Volviendo al tema de la inflación, esta endolarización, una inflación controlada en el Ecuador, porque otro sería el campo, como usted bien señalaba, si no tuviésemos la dolarización y estaríamos con moneda propia. Sin duda, pero creo que nuestra inflación, con el IVA, con todo, sigue siendo, considerando que somos un país dolarizado, sigue siendo una inflación controlada. A ver, sube 3 puntos el IVA y la inflación ecuatoriana se ubica en 2,7%. Y sí, es más alta de lo que estamos acostumbrados. Yo diría que de lo que estamos bien acostumbrados, no voy a decir que estamos mal acostumbrados, sino bien acostumbrados gracias a la dolarización, tener inflaciones bajas. Pero así y todo, es casi un punto porcentual más bajo que en Estados Unidos. En Estados Unidos, para este mes, se espera una inflación de 3,5%. Todavía no han publicado los norteamericanos su inflación de abril, la deberían publicar en una semana más o menos, pero para Estados Unidos se espera una inflación de 3,5% para el mes de abril. Y en el Ecuador tenemos una inflación de 2,5%, 2,7% si quiere ser preciso. Entonces, con IVA y todo, estamos un punto porcentual por debajo de Estados Unidos. Yo creo que en el Ecuador tenemos un montón de problemas, problemas de seguridad, problemas de perspectivas, problemas de crecimiento, un montón de problemas. Pero afortunadamente la inflación no es un problema para los ecuatorianos de este momento, incluso con este aumento del IVA. Y aquí sí quiero decir que hubo gente que básicamente anunció que con el aumento del IVA iba a ser una cosa inflacionaria, que iba a ser una cosa que afecte gravemente a los ecuatorianos. Sí, o sea, un punto porcentual en el nivel general de precios sí nos afecta, pero no creo que sea el fin del mundo un 1% adicional de inflación. Es importantísimo, ¿no? Para analizar el golpe del IVA, no hay que ver la inflación de abril, sino la inflación de abril comparada con la inflación de marzo. Y ahí lo que hay es un puntito porcentual de diferencia. Sin que haya un control de precios que no funciona en una economía abierta, ¿se podría decir que tenemos unos precios controlados relativamente en el Ecuador? Pero totalmente. Y claro que hay control de precios, y en el Ecuador hay el control de precios que sí funciona. No el del, ¿cómo se llama?, del intendente de policía que va a clausurar los mercados, sino del consumidor, que simplemente no compra si es que no ve un precio adecuado. En serio les digo, los únicos vigilantes reales de los precios son los compradores. Todo productor quisiera vender su producto al precio más alto posible. ¿Por qué no suben más los precios? ¿Por qué no subieron más los precios del mes pasado? Porque los consumidores no estamos dispuestos a pagar mucho más. En serio, yo sé que el control de precios desde el intendente de policía, esos pobres señores que van ahí con letreritos clausurando y después se van y todo el mundo quita los letreritos, ese no sirve de nada. El que sirve es el de los consumidores, y los consumidores ecuatorianos que estamos acostumbrados, gracias a Dios, a una inflación bajísima. Los consumidores ecuatorianos nos hemos vuelto los grandes vigilantes, los grandes controladores, los grandes
limitadores, si existiera esa palabra, de los aumentos de precio. La inflación está controlada por el comportamiento de los consumidores, que si nos la ponen cara, no compramos. ¿Cuál es la explicación, una inquietud ciudadana que nos describen a propósito de este diálogo muy ilustrativo con el economista Vicente Albornoz? Dice, periódicamente vamos a grandes cadenas de supermercados, omito los nombres, pero cada semana cambian de etiqueta y suben. No importa que sean centavos, pero cada semana suben. ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, que vivimos en una economía relativamente libre para los productos que típicamente se venden en los supermercados. Es decir, usted tiene precios controlados de electricidad, de luz, de electricidad, de agua, de gasolina, de un montón de cosas. Hay precios controlados hasta de productos de exportación. El banano tiene un precio controlado. Pero las cosas que están en los supermercados, esas no son precios controlados. Y cuando le suben los costos a los supermercados, supongo que subirán los precios, pero los grandes controladores somos los compradores, ¿ah? En eso es clave. Los precios subirán porque le subirán los costos a los supermercados, pero créanme que suben lo mínimo posible, porque los supermercados, al igual que cualquiera que esté en el mercado masivo, sabe que si es que suben mucho los precios, la gente deja de comprar. La gente simplemente se ha acostumbrado. Creo que es una maravilla, ¿no? Los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a tener inflaciones de 2%, 1%. Qué dicha. O sea, el mes pasado, en marzo, perdón, la inflación era de 1,7%. Eso no existía hace 30 años. Antes de dolarizarnos, eso era impensable. Una inflación de menos de 2%, como la que tuvimos en marzo, era impensable. Creo que los consumidores ecuatorianos nos hemos vuelto exigentes. Y eso está muy bien, está muy bien. Y si es que alguien nos sube mucho los precios, dejamos de comprar. Y por eso todos se cuidan muchísimo de subir los precios. Suben el mínimo posible. Ya habrá ratos en que no tengan otra alternativa que subir precios porque les subieron los costos, pero no. Creo que la mitad del éxito de esta inflación baja, porque para mí esta inflación de 2,7 es baja. Yo creo que la mitad del éxito se la debemos a los productores, que ellos absorbieron parte del aumento, y la otra mitad se la debemos a los consumidores, que se portaron firmes y simplemente dejaron de comprar aquello que les parecía caro. Porque claro, los productores, especialmente los que tienen productos perecibles, si suben exageradamente, simplemente se quedan y corren el riesgo de perder esos productos perecibles. Pero claro, y no solo los productos perecibles, ¿ah? Si usted sube mucho el precio de algún producto no perecible, la gente se va a otro. O sea, me voy a inventar, no he chequeado los datos específicos, pero si subió mucho el precio de los fideos, la gente se fue a comprar arroz, porque ya no quiere comprar fideos porque están caros. Y si los fideos y el arroz están caros, la gente se va a las papas. Poca gente hay tan, y lo digo con muchísimo respeto, ¿ah? Poca gente hay tan sabia en el manejo de un presupuesto como las amas de casa ecuatorianas. Y lo digo muy en serio y con mucho respeto. Las amas de casa ecuatorianas son una tropa de genios de administrar un presupuesto pequeño para sacar adelante un hogar. Y para eso usted simplemente tiene que escoger aquello que está en un precio conveniente. Y nos hemos acostumbrado a ver que los precios varían poco. Entonces sabemos cuánto cuestan las cosas. Y cuando las cosas están caras, simplemente me voy a alguna alternativa. Son pocas las cosas que no podemos hacer eso, ¿ah? O sea, usted puede cambiar fideos por arroz, arroz por papas, papas por, no sé, por cebada, alguna cosa de esas. Pero de las pocas cosas que usted no puede cambiar son, por ejemplo, la gasolina. Cuando nos suben la gasolina, ahí sí hay que pagar un precio más alto porque no hay cómo reemplazarle por alguna otra cosa. No sé, el diésel, la gasolina, la electricidad. Si nos suben de precio la electricidad, hay que seguir pagando la electricidad. Pero el resto de cosas de la canasta familiar sí son reemplazables en buena parte, ¿no? Así es que algo sube mucho, simplemente no lo usamos. O sea, una de las cosas que más subió en este mes es el protector solar. Capaz que la gente dejó de comprar protector solar y se puso más sombreros, no sé, habrá que ver qué hicieron las amas de casa en este país. Y le insisto, con mucho respeto y admiración, creo que las amas de casa del Ecuador son de los seres más hábiles en usar bien un presupuesto. Que debieran enseñar a los políticos cómo administrar los presupuestos, ¿no? Que realmente sí, llegan bueno, pero y festinan los recursos.
Si lográramos eso, viviríamos en el paraíso terrenal. Desgraciadamente, los políticos no aprenden de sus mamás, que son brillantes administradoras de presupuestos. Sí. A propósito de eso, lo que hacen los políticos, y quiero conectar con el tema de la inflación controlada y la vigencia de la dolarización. Esta semana acaba la Asamblea Nacional de aprobar otro proyecto demagógico: asignar automáticamente recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, que como autónomos, perdónenme la expresión, así como hay GATS que administran relativamente bien, hay otros irresponsables que pudieran hacer fiestas, festivales o otro tipo de gastos y no solucionan los servicios básicos. Esmeraldas, para citar un caso: agua potable, alcantarillado, recolección de basura. ¿Cómo ve usted este proyecto aprobado en la Asamblea para que sea el Banco Central del Ecuador automáticamente que transfiera recursos? Habría que preguntar qué recursos, porque si no estaríamos en dolarización, sería la maquinita que imprime billetes y les entrega a los GATS. En dolarización, ¿cómo hacemos, economista Albornoz? No, no hay manera de hacerlo. Realmente esto es una de las cosas más populistas que he visto yo de la Asamblea. No tiene ni pies ni cabeza este proyecto que aprobaron. Lo que dice el proyecto es que básicamente la renta que está preasignada al municipio X, Y o Z no es que llega al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas luego le transfiere al municipio. No, simplemente llega, se deposita en la cuenta del ministerio, en el Banco Central, y es el Banco Central el que tiene que distribuir esa plata. Primero, el Banco Central no es el responsable de andar distribuyendo recursos fiscales, no tiene ni pies ni cabeza lo que se está haciendo. Y segundo, ¿qué hacemos cuando no haya plata? ¿Qué hacemos cuando no haya plata? Y por ejemplo, entra plata a la cuenta del Ministerio de Finanzas y hay que pagar policías. Pero el Banco Central, bajo el supuesto de que este proyecto entrara en vigencia y fuera realmente aplicado, se necesita pagar policías. Y el Banco Central simplemente debita la plata y le transfiere al municipio de Esmeraldas. Y entonces no hay cómo pagar policías. Ok, ese es el Ecuador que quieren los asambleístas que votaron a favor de esta ley. Me parece muy interesante que quieran un Ecuador donde no haya cómo priorizar el gasto. O estamos con un problema de salud y hay que pagar médicos, o hay que pagar profesores, o hay que pagar una obra pública, cualquier cosa, y no hay plata. O simplemente hay que pagar la deuda pública. Y entonces no hay plata. Y dejamos de pagar las cosas. ¿Quién está priorizando qué se gasta y qué no se gasta? Entonces ahí simplemente yo diría que votemos, simplemente despido intempestivo al ministro de Finanzas. Ya no tenemos un Ministerio de Finanzas que tenga algún poder sobre el dinero público, y simplemente en vez del ministro de Finanzas pongamos una computadora que diga se asigna así, así, así. Y cuando se acabe la plata, se acaba la plata. Y si no puedo pagar a los policías o a los militares, pues no les paga. Me parece a mí una de las grandes barbaridades, pero de las de competencia, de las barbaridades de competencia de los diputados, de los asambleístas ecuatorianos. Pocas veces han aprobado leyes tan populistas. Bueno, como han sido otras que lo han hecho sin financiamiento. Recuerdo el aumento a un sector muy respetable como a los maestros, pero sin financiamiento. ¿Se han acostumbrado a la demagogia, economista Albornoz? Sin duda, yo me acuerdo en el año 2008 cuando destrozaron los fondos de ahorro. O realmente la destrucción de los fondos de ahorro fue en el 2005, sí, al comienzo del gobierno de Alfredo Palacios se destruyó los fondos de ahorro, ni se destruyó. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Nada, pues el gobierno siguiente se gastó la plata que tuvo millones de millones, y además se endeudó hasta las narices, y ahora heredamos y tenemos que pagar la deuda que nos hereda el gobierno anterior, porque, no el anterior, sino hace 2 gobiernos, porque de ellos mismos borraron los límites al crecimiento económico. Todas las normas que incitaban al ahorro, a la austeridad fiscal, etcétera, fueron destrozadas por los asambleístas del año 2005 y después confirmadas por los asambleístas del 2008. Y luego se nos puso una constitución tremendamente populista en el 2008, y hemos visto cómo pues les da gusto regalar plata ajena.
Eso es una de las cosas que deberían aprender los asambleístas. La plata sobre la que ellos disponen no es de ellos, es de todos los ecuatorianos. Y sí, se pueden volver populares, dizque repartiendo esa plata, pero al final la plata no es de ellos no la reparten, ellos simplemente ponen prioridades en el gasto. Y veo que les parece más importante el municipio de Esmeraldas que la Policía Nacional. Ok, eso es lo que habrá que reclamarles a quienes aprobaron eso. En definitiva, si no hay recursos en la práctica, ¿cómo va a repartir el Banco Central del Ecuador a los gobiernos autónomos descentralizados? Esa es la gran pregunta, esa es la pregunta que deberían haberse hecho los que aprobaron esto antes de aprobar. Porque simplemente dicen, se pagará en función de las preasignaciones. Oiga, ¿y si no hay plata? Pues el ministro de Finanzas tendrá que conseguirla. Oiga, pero ¿para qué va a haber ministro de Finanzas después de esa ley tonta que usted aprobó? Yo espero que el presidente de la República vete totalmente eso y que de aquí a no se les ocurra insistir a los asambleístas, porque realmente es de esas cosas que uno dice, ¿en qué planeta vive esta gente? ¿Será que no se dan cuenta? Obviamente sí se dan cuenta y se dan perfectamente cuenta de lo que están haciendo. Simplemente tienen otras prioridades y evidentemente su prioridad es caer bien al electorado, caer bien a sus jefes. Ellos están pensando en las elecciones de febrero, es clarísimo, no hay por qué verlo de otra manera. La prioridad de ellos no es el sostenimiento macroeconómico del país en el largo plazo para que nos dé una estabilidad que es necesaria para que podamos crecer y así luchar contra la pobreza y el desempleo. No, esa no es la prioridad de ellos. La prioridad de ellos es ser reelegidos ahorita en febrero o pasarse a algún otro puesto o que les nombren ministro o que les nombren asesor yo qué sé. Lo que quieren es lucirse y no quedar mal con nadie. Conmigo al menos quedaron mal muchísimos de ellos. Y en el escenario del ejecutivo de este proyecto de ley, si hay veto, debiera ser, ¿cree usted, total? Porque si es parcial, sí, claro. Este proyecto se aprobó con más de 100 votos y necesitan 92 para insistir. Es decir, debería ser veto total para que no entre en vigencia y se trate en un año, porque caso contrario van a insistir con esta demagogia aprobada. Sí, claro, tiene que ser un veto total, es la única salida posible ante esto, ¿no? Sería una, no digamos torpeza, pero sí una falta de previsión el no hacer un veto total y hacer un veto solo parcial, porque el veto parcial es fácil de revertirse, el veto total tiene que esperar un año, y de aquí a un año entonces ya tendremos otra asamblea que querrá lucirse con otras cosas y no con esta ley. Tenemos elecciones en febrero y justo para mayo ya deberíamos tener, justamente para mayo deberíamos tener ya otro presidente. Entonces esperemos que otro presidente, otra asamblea, todo. Esperemos que para ese momento haya bajado un poquito la temperatura populista de la asamblea y no cometan la barbaridad de insistir en este absurdo proyecto. Claro, para concluir, economista Albornoz, sobre este tema del el proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional y como estamos en una etapa preelectoral, claro que se va a abrir frentes el gobierno, nada menos que con los gobiernos autónomos descentralizados que reivindican que quieren participar ya en este proceso electoral, y aquí hay una demagogia más. Sí, yo creo que sí, o sea, una demagogia más. No, yo creo que es la misma demagogia, simplemente un poquito más de la misma demagogia, ¿no? Estamos en campaña electoral, es una sola demagogia la que vivimos aquí. Se da cuenta cómo no sé si usted vio la filmación, las noticias de la sesión de la asamblea cuando se aprobó esta norma absurda. Pero ahí estaban los alcaldes de las ciudades presionándoles y señalándoles con el dedo a los diputados que votaban en contra. ¿Qué manera de hacer política es esa, no? Yo me imagino el nivel de personalidad que requeriría una persona para pararse frente a estos alcaldes y decir, ¿sabe qué? En mi opinión esta ley puede convenirles a estos señores en sus intereses políticos, pero esta ley, en mi opinión, para el país es inconveniente.
suena tan absurdo. No sé si usted vio la escena ahí de los alcaldes ahí. Claro, cuando se aprobó festejando los alcaldes. Festejando, sí. Ok. Esa es de la política que tenemos y a veces nos preguntamos ¿por qué estamos mal? Pues por eso. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto que nos ilustren a temas económicos el economista Vicente Albornoz, decano en la UDLA y analista económico. Vicente, muy amable. Clarito está. Un gusto. Espero. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo Buscando la Verdad para hablar sobre las reformas al Seguro Social ecuatoriano con el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y